Bien, buenas tardes a todos. Soy el profesor Raúl Quispe López y nuevamente a nombre de la Asociación Educativa DEINE vamos a continuar con el ciclo de videoconferencias gratuitas 2024. En este caso, la videoconferencia 3, que versa sobre las mejores plataformas o aplicaciones para la estadística de una investigación científica como recurso didáctico para la enseñanza en las diferentes áreas o cursos, ya sean primaria, secundaria o superior. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar el día de hoy sobre estas plataformas, tanto las gratuitas como las pagadas. En la primera parte vamos a ver las plataformas pagadas y en la segunda parte las plataformas gratuitas que tenemos para hacer la estadística de una investigación, siempre como recurso didáctico, ya lo hemos mencionado, para la enseñanza en las diferentes áreas. Muy bien, recordemos algo muy importante, que es que nosotros estamos trabajando, ¿no?, en la asociación bajo unos ejes temáticos. En los anteriores eventos, en las anteriores videoconferencias ya hemos trabajado sobre las plataformas y herramientas digitales para comprar, vender o invertir en criptomonedas, siempre como recurso didáctico para la enseñanza y aprendizaje en matemáticas y en todas las áreas y para todos los niveles, primaria, secundaria o superior. También ya hemos hecho a nivel global, primero como un panorama general, las plataformas y herramientas digitales para comprar, vender o invertir en acciones y ETFs en la Bolsa de Valores de Lima, Perú, de Estados Unidos y del mundo. Siempre esto como un recurso didáctico para enseñar a nuestros estudiantes las diferentes áreas como matemática y todos los cursos en realidad. Esto a nivel, como hemos dicho, a nivel primaria, secundaria o superior. Hoy nos toca trabajar sobre las plataformas, ya lo mencionamos, para la estadística de una investigación, ¿no?, en todos los niveles. Esto como recurso didáctico, ya lo hemos mencionado, para la enseñanza a nuestros estudiantes en primaria, secundaria o superior. Bien, continuemos entonces. Empezamos. Primero vamos a trabajar los programas pagados. Algunos de los más utilizados son los que tenemos acá: el StatGraphics, por ejemplo, el Minitab y el famoso SPSS, muy utilizado. Vamos a empezar con el StatGraphic, ¿ya?, para continuar con el Minitab y luego con el SPSS a nivel global, a nivel holístico, para tener un panorama general de cómo es el entorno de estas plataformas. Empezamos entonces. StatGraphic. Ya está. Aquí tenemos, miren, este es el entorno del programa StatGraphics, que es realmente muy semejante a los otros programas, y ese es uno de los objetivos de esta videoconferencia, el de hacer ver que en realidad la mayoría de programas tienen un uso muy parecido. Bien, por ejemplo, en los programas estadísticos siempre o generalmente se definen las variables en estas columnas. Por ejemplo, acá nosotros hemos colocado la variable edad. ¿Cómo se coloca? Muy fácil, uno hace doble clic acá, aparece esta ventana inicial, escribimos ahí, por ejemplo en este caso edad, volvemos a escribir, ¿no?, edad, hacemos aceptar y ya está. Y luego acá uno escribe los datos, ¿no? Así ingresa manualmente sus datos. En este caso vamos a hacer la edad de un grupo de personas, de un grupo de estudiantes, ¿no?, de 20 estudiantes, a lo cual vamos a analizar algunos datos a nivel estadístico.
La plataforma tiene un uso muy parecido al de los otros programas, ya lo mencionamos. Entonces, veamos por ejemplo, miren, acá está su barra de menús, sus herramientas básicas. Y por ejemplo, yo quiero sacar una estadística básica de esta variable edad. Entonces puedo utilizar por ejemplo este menú, describir. Tenemos datos numéricos, ¿no? Porque recuerden algo, acá hemos definido siempre que esta variable es de tipo numérico, debemos definir adecuadamente. Bien, entonces ponemos describir datos numéricos. Miren, análisis de una variable, pueden ser de más variables, ¿no? Tenemos multivariado, análisis de subgrupos, etcétera, etcétera. Análisis de una variable, siempre tenemos un lugar donde van a estar enlistadas las variables. Lo pasamos hacia la zona de datos y aquí, una vez que ya tenemos la variable definida, pueden ser más de una, vemos qué podemos hacer. Podemos aceptar y acá nos ha salido ya los estadísticos más importantes. Por ejemplo, miren, ¿no? Tenemos un recuento, tenemos el promedio, tenemos la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, recordemos que es cómo varía cada dato en relación al promedio, a la media aritmética, el coeficiente de variación, en qué porcentaje varían esos datos siempre en relación al promedio, el mínimo dato, el máximo, el rango, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos un gráfico de barras, miren, ¿no? Aquí están las edades, aquí están la frecuencia, cuántos estudiantes entre 11 y 12 años hay en esa muestra de 20 estudiantes, ¿ven? Y así, básicamente podemos definir algunos estadísticos básicos. Vamos a eliminar esto, ¿ya? Recordemos que hemos hecho describir, numérico, análisis de una variable, hemos colocado el dato y hemos hecho aceptar, ¿no es cierto? Y así podemos calcular más. Por ejemplo, podemos graficar gráficos exploratorios, un histograma, gráfico de caja y bigotes, por ejemplo, para definir la distribución, la densidad de datos, considerando la mediana. Por ejemplo, veamos acá una muestra, pasamos esto para acá, aceptar, y ahí tenemos, ¿verdad? Miren, esta es la mediana, ¿no es cierto? Entonces a partir de ello vamos viendo cómo es la distribución de datos de nuestra muestra. Muy bien, lo mismo podemos hacer para sacar un gráfico de barras, otra vez graficar, gráficos exploratorios, histogramas, nuevamente elegimos la variable o las variables, aceptar, y ahí sale nuestro gráfico de barras. Entonces es muy sencillo de trabajar. La idea es ponerse a explorar la plataforma, ¿no? Para determinar dónde se encuentra cada herramienta. Perfecto. Entonces ya tenemos una idea global, holística de el programa StatGraphic. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente programa pagado, que es Minitab. Vamos a ver Minitab. Aquí tenemos el programa Minitab. Nuevamente, como vimos ya en el anterior programa, aquí tenemos las columnas, columna 1, 2, 3 y así sucesivamente. En esta columna colocamos nuestra variable, en este caso una sola variable, edad. ¿Cómo se coloca? Muy fácil, doble clic, colocas el nombre de la variable, edad, enter, y ya está definida la variable, ¿verdad? Así de sencillo, muy fácil de trabajar, muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos los datos, las edades de 20 estudiantes otra vez, y vamos a ver algunos estadísticos básicos para conocer a nivel global, a nivel básico, el entorno de Minitab. Ponemos por ejemplo estadística, estadísticas básicas, estadísticos descriptivos. Veamos otra vez la variable, la escogemos, la seleccionamos, la pasamos a esta cajita de datos y acá podemos elegir las estadísticas. Miren, vamos a estadísticas, ¿cuál de ellas? Miren, tenemos la media,
la desviación estándar, que ya vimos de qué se trata, la varianza, el coeficiente de variación, que es el porcentaje, ¿no?, de cuánto varían los datos de acuerdo o en relación o con referencia al promedio. El dato mínimo, el dato máximo, ¿no? El primer cuartil, que es el 25% de los datos, la mediana, que es el 50%, y el tercer cuartil, que es el 75% de los datos. Podemos ir también definiendo la kurtosis, la simetría, como para ir determinando si nuestra muestra tiene una distribución normal o se acerca a ella, ¿sí? Entonces vamos a ir nosotros en esta parte escogiendo los más importantes estadísticos, ya dijimos, media, varianza y lo que uno necesite. Veamos entonces, ponemos aceptar. Acá también podemos sacar algunas gráficas, ¿no? Un histograma de datos de una vez, ¿no? O gráfico de datos también, de caja de datos, ¿no? Entonces vamos a usar, por ejemplo, el histograma de datos. Ponemos ahí, ya lo tenemos, ya lo pusimos por acá, ya está, y ahora ponemos aceptar, con todo bien definido. ¿Ven? Ahí está, esto lo jalamos un poquito para acá, ¿no? Ya las ventanas las podemos distribuir de acuerdo a lo que nosotros estimemos más conveniente. Acá tenemos una tablita donde está la variable edad, el número de datos son 20, la media o promedio o media aritmética, el error estándar muy utilizado para sacar muchos estadísticos, ¿no? Las desviaciones estándar, por ejemplo, que justamente está acá, el coeficiente de variación, el dato mínimo, que es 12, el cuartil 1, que es el 25% de datos, quiere decir que el 25% de datos no pasa o llega máximo hasta 12 años y un poquito, ¿no? 12.25 años, digamos de esa manera, ¿no? La mediana, que es el 50% de datos, quiere decir que el 50% de datos de los 20 llega máximo hasta 13 años. Y el cuartil 3, que es hasta el 75% de datos. Entonces, el dato máximo, 16, es la edad máxima de esta lista. Aquí tenemos también el histograma de la edad, la variable, acá están las edades, y acá están las frecuencias o cantidades, ¿no? 12 años, ¿cuántos estudiantes? 13 años, ¿cuántas personas? ¿Sí? Entonces, así se puede ir sacando diferentes estadísticos, algunos más complejos que otros, pero siempre considerando definir bien nuestras variables. Bien, ahora vamos a continuar con el famoso programa SPSS. Es uno de los programas de estadística más utilizado. Vamos a conocer entonces el entorno general de este programa y vamos a ir definiendo algunos estadísticos básicos y al mismo tiempo vamos a comparar con el funcionamiento de los anteriores programas que acabamos de ver. Vamos para allá entonces. A ver. Aquí tenemos el entorno de trabajo del programa SPSS. Muy bien, aquí tenemos la vista de datos. En esta vista de datos nosotros podemos ingresar los datos manualmente. Por ejemplo, por acá en lugar de 13 le ponemos 14, por ejemplo, y así. Podemos poner la cantidad de datos que querramos a nivel manual. También podemos importar datos del exterior. También podemos copiar datos de otro lugar. Tenemos en esta parte la vista de variables para definir cuáles van a ser nuestras variables que se colocan en estas columnas. Aquí tenemos la vista, aquí ya tenemos la variable edad. Podemos definir otra variable, por ejemplo sueldo, por ejemplo, y vamos a determinar qué tipo de dato. Es un dato numérico, porque el sueldo van a ser números. La anchura, los decimales, cuántos decimales, si queremos que sean números enteros solamente, colocamos 0 decimales. ¿Qué más? Por ejemplo, la medida. Cuando son datos numéricos en SPSS se pone generalmente escala, ¿sí?
cuando van a ser números los datos que van a incluir en esta variable. Luego veremos sobre el rol a nivel de entrada, a nivel de objetivo, etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces ahora regresamos a la vista de datos y aquí aparece la variable sueldo. Aquí podemos ingresar manualmente un sueldo, por ejemplo 300 soles, aquí 462 soles y así sucesivamente. Entonces ya vimos cómo podemos ingresar variables, que es lo más importante, ¿no? Definir las variables con las cuales vamos a trabajar. Ahora veamos algunos estadísticos básicos. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, hacer ello. Vamos a ir acá a analizar estadísticos descriptivos y podemos ir por acá, por ejemplo, a frecuencias. Hacemos clic y como hicimos en los programas anteriores, escogemos la variable, la llevamos a esta ventanita de la parte derecha y ahora aquí en SPSS podemos hacer, por ejemplo, la elección de estadísticos en esta parte. Hacemos clic en estadísticos y aquí podemos elegir cuál de ellos necesitamos: la media o promedio, la mediana, la moda, la suma de datos. Si fuera sueldo necesitaríamos la suma de los datos. Los cuartiles ya dijimos son 4. Los percentiles, recuerden que si los cuartiles separan al 100% de datos en 4 partes iguales, los percentiles los separa en 100 partes iguales. Tenemos la desviación estándar, que ya dijimos de qué se trata, es cómo varía cada dato respecto al promedio. La varianza, el mínimo dato, el máximo de ellos, el rango, para definir cuál es la diferencia entre el menor dato y el mayor de ellos. Podemos ir determinando la kurtosis y la asimetría. ¿Para qué? Para ir determinando si la distribución de estos datos tiene una distribución normal, para ir buscando evidencia de ello. ¿Sí? Muy bien. Listo, hacemos continuar y ahora aquí también podemos definir el gráfico que necesitemos. Aquí en el botón gráficos hacemos clic en él y podemos ir avanzando conociendo un gráfico básico, por ejemplo el gráfico de barras, ¿no? Hacemos continuar y listo. Ahora haríamos acá a aceptar y miren, aquí están los estadísticos. Tenemos la media o promedio 13,7 de las edades del grupo de estudiantes, la mediana, ¿no?, que es el 50% de los datos, llega máximo hasta 13,5 años, la moda, la desviación estándar y todos los estadísticos que vimos hace un momento. Aquí están los percentiles, ¿no? 25%, 50 y 75%, ¿no? Ya dijimos anteriormente qué significa cada uno de ellos. Ahora vemos, pusimos en una partecita que hiciera la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? También, pues acá está, miren, ¿no? Acá están las frecuencias, los porcentajes de cada uno, ¿no? Y el porcentaje acumulado también, ¿no? Y aquí tenemos el gráfico de barras, ¿no? El histograma, ¿verdad? Miren, acá está, 12 años son 5, 13 años son 5 personas también, 14 años son 5, 15 años son solamente 1 y 16 son solamente 4 personas. Bien, entonces es esa la manera básica como trabajamos nosotros para sacar o extraer los estadísticos en SPSS. Muy bien, entonces ahora pasamos a lo siguiente. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a los programas gratuitos de código abierto para hacer la estadística de nuestra investigación. Nos han preguntado mucho por esto, así que lo vamos a desarrollar de la manera más clara posible. Veamos, en primer lugar vamos a conocer sobre RStudio, que en realidad es un lenguaje de programación. Veamos. Tenemos acá el entorno de RStudio, pero tenemos que hacer presente algo. Para instalar RStudio
tenemos que instalar de la siguiente manera. Veamos. Primero instalamos R desde esta página. Les muestro acá R Project, clic acá, CRAN, y aquí en el primer enlace instalamos acá descargar R para Windows, hacemos clic, se descarga el archivo, hacemos doble clic y seguimos la secuencia. Con eso instalamos R, el lenguaje de programación, y a partir de ello instalamos RStudio, que va a ser lo que acabamos de ver, que es este entorno más fácil de trabajar, porque el otro necesitaría editores un poquito más elaborados, más complejos. Entonces para ello nos vamos a esta página, ponemos RStudio donde dice POSIT, hacemos clic en el enlace y aquí hacemos, vamos a ver, regresamos un poquito, ya está por acá, se carga, ahora sí. Entonces podemos poner por acá, miren acá, instalar RStudio, dice. Hacemos clic acá, se va a descargar, o podemos poner por acá en precio también, miren. Lo que pasa es que hay programas básicos y hay más avanzados, ¿no? Entonces ponemos descargar RStudio, ¿sí? Y acá ponemos descargar RStudio. Hacemos clic ahí, ¿ya? Se va a descargar, se va a pasar a esta ventana. Hacemos descargar o instalar RStudio, ¿ya? Hacemos ahí, se va a descargar un archivo, hacemos doble clic en el archivo y seguimos la secuencia. Así de sencillo y fácil instalar. Al final vamos a tener el entorno que ya mostramos. Aquí está. ¿Cómo se trabaja? Igual, aquí podemos definir los datos, ¿no? Aquí qué datos se han cargado, ¿no? Aquí los resultados, y aquí también los resultados, pero a nivel gráfico, por ejemplo. Además aquí van a estar los paquetes de instalación que necesita para ciertas actividades o ciertos estadísticos más avanzados. Se puede instalar. Eso es un tema un poco que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Veamos un ejemplo básico. Por ejemplo, acá miren, hemos escrito la variable X, ahí con el signo menor que, una rayita. La variable está definiéndose con el conjunto de datos que hemos puesto acá. Nosotros podemos cambiar a cualquiera de ellos, ¿eh? Podemos poner, por ejemplo, acá, ponemos 16, por ejemplo, entre comas, hemos puesto 20 datos también. 20 datos que son o representarían las edades de 20 jóvenes de un club, por ejemplo, o de un grupo de estudiantes, ¿no? Ya definimos, escribimos esto, definimos. También se pueden importar datos, igual que los otros programas, pero también, como dijimos ahora, se puede hacer manualmente. Entonces aquí lo que tenemos que saber, y aquí está el tema importante, podemos ir enseñándoles a los chicos lenguajes de programación. Para ello deben recordar códigos, ¿no? O órdenes, en realidad. Por ejemplo, acá miren, tenemos Summary, que es un programa que nos permite, vamos a ver, miren, sacar varios datos de este conjunto de datos. Veamos, yo he escrito acá, eso se escribe, miren, Summary, ahí está. Vamos a poner acá, así se reconocen las mayúsculas y minúsculas. Y cogemos este primero, ¿y de quién? Summary de quién? De X, de la variable X que hemos definido. Entonces miren lo que va a pasar aquí abajo, vamos a ver, miren aquí abajo, ¿ya? Pongo cargar, run, aquí está. Summary de los datos definidos en la variable X, que es el mínimo dato 11, el primer cuartil, el segundo cuartil o mediana, el promedio min, el tercer cuartil y el máximo dato. Eso con la variable, con el comando Summary. También podemos sacar solamente el promedio, min. Ahí los chicos podemos enseñarles a escribir códigos y al mismo tiempo hacer estadística, un gran recurso didáctico, min. Entonces ahí ponemos min y entre paréntesis colocamos de quién, de la variable X que representa a este conjunto de datos. Ponemos X, escribimos ahí y hacemos run y van a ver aquí abajo.
aquí está, el promedio de edad de estos 20 estudiantes es 13,84211. Desviación estándar SD, lo mismo, ya escribimos, hago run y miren aquí abajo aparece. La desviación es 1,7 aproximadamente. Y si queremos hacer gráficos, por ejemplo, aquí ya tenemos un ejemplo que hemos realizado anteriormente, por ejemplo un gráfico de histograma. Bueno, STEM permite definir lo que vamos a trabajar a nivel de gráficos y el comando IST permite definir realmente qué tipo de gráfico vamos a realizar. Por ejemplo, miren, IST ponemos de quién, de X, escribimos ahí si quieren, escribimos X, main, ¿cuál va a ser el principal? Main, el principal, el título principal, edades de grupo 1, podemos poner acá, cambiamos, edades de estudiantes, ¿ya? Edades de estudiantes. XLab va a ser lo que va a ir en la etiqueta de X, label. XLabel, la etiqueta de X, ponemos edades, podemos ponerle edad nada más también, ¿no? Podemos poner entre mayúsculas si queremos edad. Y en YLab, que es Y, sería en esta parte, colocamos cantidad si queremos, para ir mostrando lo que va a salir. Y listo, escribimos, nos ponemos en la parte final del comando y hacemos run. ¿Ve? Aquí está lo que hemos colocado. Edades de estudiantes, edad y cantidad. ¿Se dan cuenta? Cantidad de personas. También todo esto se puede cambiar con comandos, con códigos, los colores y muchas cosas más. Es muy avanzado, es muy avanzado. Se puede hacer todo lo que la imaginación permite. Ahora también podemos hacer gráfico de cajas, como vimos hace un momento que estaba en esta parte. Boxplot, escribimos boxplot, ¿no? Boxplot, ¿de quién? Paréntesis, de la variable X que representa a todos estos 20 datos, ¿no? Nos ponemos en la parte final, hacemos run, ¿verdad? Vamos a ver un poquito por acá. Pusimos mayúscula, acá sí se reconoce la mayúscula, ahí está, ahora sí, boxplot, ya está, acá también tiene que ser igual que está aquí arriba, ahora sí, run, y ahí está el gráfico de cajas, ¿no? Para determinar la densidad de los datos, ¿no? Muy bien, eso ya lo explicaremos más adelante conforme avancemos. Y así, es muy sencillo de trabajar, también esta aplicación gratuita, se puede hacer todos los estadísticos que se requiere, es un lenguaje muy avanzado, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ahora tenemos el famosísimo programa, muy consultado, Yamovi. Vamos a ver, también gratuito. Veamos Yamovi. La ventaja de Yamovi es que trabaja sobre la base del lenguaje de programación R, pero su entorno es más sencillo, es más fácil, se parece mucho a SPSS, por eso es muy utilizado, ya que el anterior RStudio a algunos les resulta un poco más trabajoso, pero es muy hermoso este programa, muy completo, ¿no? Porque es un lenguaje de programación muy potente. Bien, pero para aquellos que requieren más flexibilidad, tenemos este programa gratuito muy avanzado también, que tiene todos los estadísticos que uno pueda necesitar en una investigación básica. Pues acá ahora necesitamos datos acá, vamos a definir una variable, hacemos doble clic, ponemos acá edad, la variable edad, ya está. ¿Qué tipo de dato va a ser? Podemos elegir nosotros, nominal, ¿qué va a ser? Como son números, ponemos continuo. Integer, ¿qué tipo de datos? Enteros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y listo, ya está. Ya lo definimos, ya está. Vamos, o si queremos otra variable, lo podemos continuar por acá. Ahora sí, la variable edad, perdón, por acá, a ver, ahí está, ahora sí. Ya. Podemos copiar datos de otro lado, de repente tenemos en otra aplicación, copiamos, miren, copiar,
y lo pegamos acá. Ya lo tenemos. Podemos también ingresar los datos manualmente, no hay ningún problema. Ok, listo, ya está. Y ahora también podemos determinar, igual que los anteriores, algunos estadísticos básicos para empezar, ¿no? Ponemos acá exploración, descriptivos, y acá otra vez elegimos la variable, la llevamos a la zona de análisis y mira, acá ya aparece un cuadro de estadísticos descriptivos, ¿no? Pero podemos añadir más. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, el promedio, min, la mediana, la desviación estándar, ¿no?, el dato mínimo, el dato máximo, y aquí podemos aumentar más estadísticos, ¿no? Esta parte, miren, podemos añadir, no sé, percentiles, la moda, podemos añadir la suma de los datos. En la parte de estadísticos de dispersión, mira, la desviación estándar, ya está. También podemos la kurtosis, ¿no? Shapiro-Wilk, para ir determinando la normalidad, si tiene esta variable una distribución normal. También podemos ir ya determinando, y miren cómo se añade por acá. También podemos ir determinando gráficos, por ejemplo un histograma, podemos determinar, y aquí aparece, miren, la edad que hemos puesto, con la densidad de datos, la cantidad de ellos. También podemos hacer el gráfico de cajas, ¿ves? Y aquí aparece el gráfico de cajas, ¿no? Y así podemos ir trabajando con diferentes estadísticos. La ventaja de Jamovi es que, como ya dijimos, es gratuito y el entorno de trabajo es muy sencillo. Pues aquí tenemos los resultados de lo que hemos solicitado al programa. Muy bien, entonces ahí tendríamos una visión global de Jamovi, que también tiene muchos otros estadísticos que podemos utilizar para hacer el análisis de nuestros datos. Incluso en el colegio se puede trabajar, o en el instituto, en la universidad, con este programa, porque también es potente para todas las investigaciones básicas o todas las investigaciones en general que podemos realizar. Muy bien, pasamos a la siguiente. Bien, entonces ya hemos completado los programas pagados y los principales programas gratuitos que tenemos para hacer la estadística, ¿no? En todo nivel, desde primaria, secundaria hasta superior. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.